Vamos a dar el inicio entonces a la sesión que sigue y quisiera para ello invitar a Manuel Olivera, director regional de América Latina C40, para que nos conduzca en la sesión de alto nivel que continúa. Adelante, Manuel. Muy bien, muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Quiero agradecer ante todo al señor embajador Peter Sasek, quien seguramente está atendiendo ya algunas de sus urgencias diplomáticas, al señor Hosbiller por las palabras que nos presentó hace unos minutos. Es un honor para mí estar con ustedes. Les agradezco a todas las personas que hayan tomado el tiempo para acompañarnos y a los que están también viéndonos desde otras partes del mundo. Quiero darle la bienvenida muy especial a una persona que he conocido desde hace tiempo y a quien le he hecho seguimiento a lo largo de los años en la CEPAL, José Luis Samaniego, quien gentilmente ha aceptado hacernos una introducción interesante alrededor de temas que son de permanente discusión. Son los desafíos que permanentemente también está enfrentando América Latina, no solamente antes de la pandemia, sino durante la pandemia y lo que se nos viene por delante en múltiples dimensiones. Y no quiero quitarle más tiempo al amigo José Luis y le paso la palabra. Muchísimas gracias, mucho gusto de saludarte de nuevo. Gracias a la introducción del embajador Sasek y por supuesto a la participación de Horst, colega en muchas batallas de la Comisión Europea. En efecto nos preocupa la dirección, como ya lo decía Horst, que va tomando el transporte en América Latina y creemos que hay muchas oportunidades que se están desperdiciando. Creemos que hay un problema de rezago legislativo que es muy importante y ojalá podamos tomar conciencia y tomar acción para poder aprovechar estas oportunidades. Quiero señalar para empezar también que venimos trabajando muy de la mano con la GIZ regional en un proyecto que se llama Ciudades Inteligentes, Sostenibles e Inclusivas, en donde en una sociedad CEPAL-GIZ estamos tratando de empujar, de materializar un concepto que denominamos de gran impulso a la sostenibilidad. Detrás de ese concepto, lo que estamos planteando es que junto con la mejora de los patrones de consumo, puede haber también una mejora de los patrones de producción. Y en el caso de la movilidad hay enormes oportunidades para América Latina y el Caribe. Comencemos con el tema de las NDCs. Entre la primera y la segunda generación de las contribuciones nacionalmente determinadas de América Latina, hubo un enorme incremento de ambición. Hubo un 13% de incremento de ambición, paradójicamente, al mismo tiempo que se estaban reduciendo los presupuestos ambientales de las instituciones encargadas de las gestiones ambientales. Ustedes pueden ver ahí en el gráfico cómo en el sector de la energía, el que está del lado derecho, el transporte es el que tiene la mayor responsabilidad en las emisiones de gases de efecto invernadero con 15%. ¿Sí? Esto, por supuesto, junto con la singularidad de América Latina, en donde agricultura y cambio de uso del suelo son las fuentes más importantes. Entonces, controlar deforestación y cambio de uso del suelo y controlar las emisiones que vienen del sector transporte serían parte de la agenda central de América Latina para mitigar emisiones. Por supuesto, las emisiones, ven ustedes ahí en el gráfico, han crecido mucho más rápidamente que el PIB regional, lo que quiere decir que el sector transporte no se está descarbonizando, se está carbonizando en nuestra región. Las NDCs tienen medidas muy importantes, muy interesantes. Ustedes pueden ver ahí el caso de Argentina, que hace énfasis en la intermovilidad. Vamos a ver un poco más adelante el significado de eso. Chile tiene un menú de acciones súper importantes que van fundamentalmente a la descarbonización de los distintos modos de transporte en escalones a lo largo del tiempo. Surinam, por ejemplo, tiene una estrategia completamente distinta. Tiene una estrategia de ir haciendo cada vez más estrictas las normas de emisión, de modo que eso vaya expulsando gradualmente los vehículos de combustión interna.
Entonces, tenemos estrategias distintas ahí que combinadas nos dan una idea de cuáles son todas las políticas públicas disponibles dentro de las contribuciones nacionalmente determinadas para América Latina y el Caribe. Ahora, eso es lo que declaramos. Ahora, ¿cómo nos comportamos? Bueno, esta gráfica nos muestra de cuerpo completo entre el 2005 y el 2020. Vean ustedes el caso de los principales países de América Latina, México, Argentina, Brasil, tienen incrementos casi del 100% en la tasa de motorización. Eso nos está llevando a una tasa de motorización regional de aproximadamente 30%. Si nosotros vemos dónde están los niveles de estabilización globales en la tasa de motorización, fluctúan entre el 85% y el 60%. Es decir, América Latina está en 30%, son los puntitos verdes que ustedes ven ahí en la gráfica. Si seguimos como vamos a posiblemente duplicar y hasta triplicar, en ausencia de políticas más decididas, la tasa de motorización de nuestras sociedades. Y si hacemos un acercamiento a cómo se están comportando las ciudades latinoamericanas, vemos que en el caso de las principales ciudades, ahí tienen ustedes, por ejemplo, Sao Paulo y México en las líneas rojas del gráfico izquierdo, comparado contra la tasa de motorización de las ciudades europeas, en donde las grandes ciudades latinoamericanas ya están por arriba de la tasa de motorización de las ciudades europeas. Es decir, lo que estamos viendo es que hay una carrera de facto entre el transporte privado y el transporte público y por la ocupación del espacio vial de nuestras ciudades, que de alguna manera se comporta como un tsunami. Y en la medida en que siga mejorando el ingreso en los países latinoamericanos, seguirá aumentando la tasa de motorización, a menos que podamos frenar eso con una decidida política de mejora del transporte público. Ya estructuralmente está en desventaja. La pandemia implicó un tremendo revés para los sistemas de transporte público porque terminó por desfinanciarlos. Y en el caso, por ejemplo, de Ciudad de México y de Bogotá, ya estamos en niveles casi del 9% de apoyo financiero a los gastos de operación del presupuesto que tienen estas ciudades para mantener simplemente operando a la flota, descontado el gasto que tenemos de infraestructura. Y se ha producido un círculo vicioso en donde por el temor a la pandemia, por las ineficiencias y las incomodidades, etcétera, tenemos un transporte público que tiene crecientemente dificultades de financiamiento y que va perdiendo participación en la partición modal en nuestras ciudades. Por lo tanto, ahí tenemos un problema estructural serio. Acá tenemos un acercamiento todavía mayor a las contribuciones nacionalmente determinadas y ustedes pueden ver del lado derecho cómo todos los países están planteando un calendario de electrificación y de sustitución de buses en los sistemas de transporte públicos, que deberían de estar acompañados por una programación anual en las compras y en la sustitución de esos vehículos públicos. Entonces, hay un divorcio entre lo que estamos planteando en la contribución nacionalmente determinada y las programaciones urbanas y presupuestales para materializar lo que estamos declarando en las contribuciones nacionalmente determinadas. Y del lado izquierdo de la gráfica, ustedes están viendo la cantidad de estímulos fiscales que hay para incentivar la compra de vehículos eléctricos, que con la distribución del ingreso que tenemos en América Latina beneficia al 1, tal vez al 2% de la población de América Latina, en donde entonces los sistemas fiscales recaudan de todos nosotros para subsidiar la compra de esos vehículos eléctricos de una élite ínfima en América Latina. Esto debería de estar operando, al contrario, en favor de subsidiar los sistemas de transporte público para que fuera mucho más barato importarlos o, en su defecto, reconvertirlos a eléctricos. Nosotros vamos a ver eso un poquito más adelante, me voy apurando. Esta programación que están en las contribuciones nacionalmente determinadas de sustitución de las flotas de transporte público, lo que está produciendo por efecto de esta falta de planificación, de esta falta de presupuestación sistemática y previsible para la industria de América Latina, lo que está provocando es que sean básicamente vehículos extranjeros
los que entren a los sistemas de transporte público y, como ustedes pueden ver en el gráfico, dominantemente chinos. Con lo cual, esa potencial, esa demanda de las ciudades, esa capacidad de compra de las ciudades no se está convirtiendo en una señal económica para las industrias latinoamericanas, por ejemplo, de México, de Brasil, de Colombia, las armadoras y carroceras que tiene Ecuador, las de Argentina de autopartes. El gran impulso a la productividad se le estamos dando a la industria china en lugar de aprovecharla para la propia industria latinoamericana, y en donde el cambio de patrón de movilidad regional pudiera beneficiar también a la industria regional y quedarnos también con los empleos y con el aprendizaje. Por eso planteamos la idea de un gran impulso, en donde hay una política deliberada de reindustrialización hacia la electromovilidad en América Latina, basada en la demanda previsible de las ciudades. Entonces ahí tenemos un caso primero de gran impulso a la sostenibilidad, de reindustrialización con base en la producción de vehículos nuevos, pero también de la reconversión de los vehículos que ya tenemos a eléctricos. Articular la demanda de las ciudades con la producción industrial de América Latina. Pero cuando examinamos los instrumentos de planificación urbanas, nos encontramos con una sorpresa. Solo 2 de 21 planes tienen un vínculo con la industria. Se plantean algún tipo de política industrial. Y solamente 4 de los 21 planes de desarrollo urbano vinculan el presente con la demanda futura de las ciudades, como para saber cuántos buses se van a ir cambiando año por año. Hay una desconexión entre contribuciones nacionalmente determinadas y planes de desarrollo urbano. SUM, caso 2 de reindustrialización, no los vehículos nuevos, la reconversión de los viejitos. ¿Sí? ¿Qué ventajas tiene? Es entre 50 y 60% más barato que comprar los vehículos nuevos, que es la gran barrera para electrificar los sistemas de transporte público. ¿Sí? Tenemos industrias establecidas en la región que son capaces de hacerlo. No necesitamos tener una planta industrial automotora. Con los talleres que tenemos en Centroamérica y en los otros países de América Latina, se podría hacer esta reconversión. Es muy intensa en empleos. Chile genera 5 empleos por lo menos por cada vehículo reconvertido. Y en Uruguay se estima que es hasta 60% más barato reconvertir un vehículo que comprar un vehículo eléctrico nuevo. Pero a pesar de todas esas ventajas de costo, de empleo, de menor huella ambiental, prácticamente ningún país los tiene autorizados. Entonces, vamos atrás en la regulación respecto de las capacidades tecnológicas. Chile lo está trabajando. 2 veces ya hemos conversado con las autoridades chilenas y por lo menos los vehículos privados van a ser normados hacia final de este año. Podrían ser normados también los vehículos públicos. Nuestra jefa de gobierno en la Ciudad de México transita en un vehículo reconvertido, pero todavía no es legal. Y por lo tanto, la banca no les da crédito. Los seguros no les dan seguros. La política fiscal que ya vimos de estímulo no los considera. Y por lo tanto, por ejemplo, en Brasil, fiscalmente es más barato importar un vehículo nuevo que reconvertir uno o fabricar uno dentro de Brasil, que es el mundo al revés. Y con toda razón los industriales brasileños, que son capaces de reconvertir, de producir vehículos nuevos, de fabricar motores eléctricos, están absolutamente oprimidos, insultados, enojados con la política fiscal que se está siguiendo a nivel nacional. Y el caso 3 es, si efectivamente tuviéramos una flota eléctrica, pues tendríamos un montón de clientes fidelizados con las distribuidoras eléctricas. Ojalá fuera energía renovable. No hay un problema tanto de penetración de renovables como un problema de distribución de energías renovables. Nuestras redes de transporte de electricidad se han hecho viejas y esencialmente recorren el camino entre termoeléctricas o plantas de ciclo combinado con los grandes centros de consumo, no entre los grandes centros de producción solar eólica y los grandes centros de consumo. Entonces hay otra
oportunidad adicional de industrialización en América Latina a través de mecanismos ya ensayados como las licitaciones que se han hecho en el sector eléctrico, pero esta vez para el fortalecimiento y la ampliación de los sistemas de distribución energética. Termino resumiendo, tenemos varias oportunidades desperdiciadas. Uno, articular demanda de las ciudades con industrialización para la producción de vehículos nuevos o reconvertidos en América Latina. Segundo, tenemos una oportunidad con las nuevas líneas de transmisión eléctricas que van a ir acompañando a los sistemas de transporte público. Y recordamos lo que Argentina se planteaba aquí, la intermodalidad. Hay un montón de oportunidades que podrían ser aprovechadas para los sistemas de transporte público hoy golpeados financieramente, creando reservas territoriales para poderse financiar complementariamente con los servicios que estarían asociados a las estaciones de intercambio modal, en donde el usuario del transporte privado, este 30% de la sociedad latinoamericana, podría dejar su vehículo en los estacionamientos del transporte público, hacer compras, ir al cine, comprar libros, etcétera, etcétera, y además captar las plusvalías de esas zonas reconvertidas por donde pasa un mejor sistema de transporte público. Entonces, articular desarrollo urbano con los sistemas de transporte público es otra de esas grandes oportunidades que va mucho más allá de ver solamente los sistemas de movilidad y los fierros de los transportes o de los sistemas de movilidad. Entonces, creemos que hay una gran oportunidad para hacer este gran impulso a la sostenibilidad basado en los mejores patrones de movilidad. Muchísimas gracias. Con esto termino la presentación. A mí me encantaría quedarme por lo menos unas 3 horas para discutir a profundidad un montón de temas que José Luis ha puesto sobre la mesa, algunos de los cuales tienen que ver con esos, en principio, incentivos perversos que pareciera que están generando una deseconomía en algunos de los países. Si bien es cierto que podrían ser perversos, también es cierto que son aquellos que han ayudado a hacer una transición en algunos países hacia electromovilidad, y el tema de tratar de fortalecer la producción en los países es un tema absolutamente crucial, y lo hemos tratado de hacer desde hace más de 10 años alrededor del transporte público, alrededor de los buses eléctricos, con muy poco efecto. El valor agregado que se logra en Colombia es un gran valor agregado de alrededor de un 40% gracias a ese esfuerzo de conexión de la industria colombiana, la poca que hay, con la importación. Y la crítica, que no creo que sea tan velada en el sentido de que solamente hay un país productor y además importador que está descremando el mercado. Y lo está descremando porque los países no se han despertado frente a las posibilidades que hay, cuando nosotros y ya todas las entidades han demostrado que el TCO de un bus eléctrico es igual o menor al TCO de un bus diésel o de gas. Eso está demostrado, pero eso no ha sido suficiente para activar esa transformación industrial. No voy a quitar mucho más tiempo porque tenemos un panel que seguramente va a ser igualmente entretenido, y me encantaría que esta presentación que José Luis ha compartido generosamente la pudieran tener todos, porque va a dar mucho de qué discutir y me encanta que podamos tener esa información a la mano. José Luis, muchísimas gracias.